Directamente allí y Lionel para, ¿sabes? En la camioneta para y salva a la gente. Sí. Bueno, te creo. ¿Cuántos hijos? ¿Tenés hijos, Silvia? Perdón por la pregunta. No, no tengo. ¿No tenés? ¿Vos? Uno. Uno. Bueno, mira qué prolijo. ¿Ceci? Uno. Uno. Bueno, que te voy a preguntar a vos. ¿Quién o no? ¿Vos? No. Acá no tenemos hijos, tenemos perros. Ay, ay, ay. Ha bajado es la característica de nuestra sociedad hoy. Bueno, exactamente. Sí. La tenemos a Dolores Liniers de Vicente, que nos va a contar por qué ha bajado la natalidad en la República Argentina. Es decir, vivís en pareja, te casás, bueno, hay padres monoparentales y demás. Lo cierto es que ha bajado la tasa de natalidad. Pero además de una manera drástica, un 40% en menos de 10 años. Bueno, mira, terrible. Los otros días, en la salida que hicimos con La Nación Más desde Campana, un hombre tuvo 14 hijos. Y dije, oh my God, tampoco el extremo. Pero lo cierto es que la vida, la economía, los miedos y lo que no sabemos qué va a pasar en el futuro hace que la gente no tenga hijos o familias que están conformadas por el marido y la mujer y nada más. Y hay gente que también te dice que no nació con la vocación de ser padre. Pero como cayó casi un 40%, la tenemos a Dolores, que es de la Universidad Austral, que nos va a ayudar a entender por qué bajó esto. ¿Cómo estás, Dolores? Buen día. ¿Dolores? A ver, es una tendencia global, es una tendencia que lleva más de 4 décadas a No nivel te veo, Dolores. internacional. ¿Estás allí? Hola, Dolores, ahí te veo. Ahí, bueno, ¿qué tal? Hola. Muy buenos días, muchas gracias. Contame, porque en Italia hay una baja natalidad tremenda, en España esto, y además esto ayudó a la famosa ley de memoria democrática y demás, porque se estaban quedando sin gente joven. Era un país o países que ya estaban en gente muy mayor, que moría, que se iba, y las ciudades quedaban prácticamente despobladas. De hecho, se hizo esta activación de las nacionalidades, sobre todo para los argentinos, para poder nuevamente llegar allí. ¿Tiene algo que ver? Mucho que ver. A ver, hace más de 40 años que esta tendencia se está marcando principalmente en los países del primer mundo. Latinoamérica iba decreciendo de una manera muy progresiva, pero lenta. Y si vos me hubieras hecho esta nota, Robertito, hace un año atrás, sí, tomando datos del INDEC, yo te hubiera dicho que éramos un país potencialmente envejecido. Pero hoy la realidad es que tomando las cifras del 2024, o sea, con 2/3 años posteriores, en Argentina se ha generado un fenómeno sin precedentes porque descendió en un 40% la natalidad en todo el país. Mira, ahí tenemos, Dolores, esto vamos a repasar una placa, presenta... si te parece, porque es muy importante para acompañar contigo. ¿Qué dice Ceci? Contanos la placa. Bueno, la tasa de natalidad en Argentina, que es de 1.88, en Estados Unidos 1.66, en Brasil 1.63, en Francia 1.6, Reino Unido 1.4 y China 1.18. Estamos hablando de países que ya están encarando el problema de la baja tasa de natalidad desde hace años, pero bueno, pareciera que en nuestro país ahora nos ha estallado el problema en la cara de alguna manera, ¿no? Si bien, como decís, Dolores, uno podía intuirlo, ¿no? Sí, déjame aclarar algo ahí porque está bueno para entender... Para entender estas cifras de que por ahí no se entiende qué significa 1.8, el número mínimo para reemplazar la población y que no se envejeza es de 2,1, porque es el número que reemplaza a los 2 padres y a la tasa de mortalidad. Entonces, así se tiene que interpretar de qué tan bajo está de ese 2.1. Dolores, vamos con vos. Te escuchamos, Dolores. Contanos, porque yo no entiendo nada de estas cifras. Me decís esto y decís, bueno, yo voy a lo llano. Padre, madre o como quieran, o las uniones como quieran, tienen 1 o 2 hijos y ya ni siquiera algunos forman familia, ¿no? Tienen su pareja y... Bueno, deciden... exactamente, Robertito. Claro. Esta tabla que ustedes presentaron, fíjate que están tomando los datos del INDEC del 2022 que responden al informe que nosotros presentamos el año pasado. El informe actual toma números oficiales actuales, con lo cual hoy estamos en 1.4. O sea, bajó. Fíjense, como en 3 años hemos descendido. Si yo miro esta tabla... Claro. Y se mantuvieran esas tasas en otros países, ya estaríamos al lado del Reino Unido. Entonces, eso fue algo que nos llevó a analizar, además en contexto, con quienes quizás tenemos mayor afinidad, que son los países de Latinoamérica. Y hoy alcanzamos cifras similares a Chile y Uruguay, pero aceleradamente en los últimos 3 años. Entonces, realmente ha sido muy llamativo y muy importante. Y me parece muy valioso la aclaración que se puede hacer para el público en sí respecto a qué implican estos números, ¿no?
Fíjate, Robertito, que hoy en Ciudad de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la tasa, el índice demográfico es de 0,9. O sea, hoy un porteño no reemplaza a otro porteño. Pero preguntarte en eso, Dolores, porque una cosa es lo que pasa en el circuito de AMBA, si querés, pero en el conurbano profundo ves familias que tienen y siguen teniendo chiquitos de casi un número de 5 o 6 niños. Eso es muy fuerte lo que se está viendo, sobre todo con lo que pasó en los gobiernos anteriores, ¿no? Sin caer en el lugar común, Lo cierto es que si bien en la zona capitalina ves una tasa baja de natalidad, en el conurbano ves familias. De hecho estuve este fin de semana en Campana, en Zárate. Promedio por casa habían 5 chicos, y bebitos, no nacidos en el 2022. Chicos bebés, chiquitos. Sí, a ver, Robertito, la baja de la natalidad se da hoy en Argentina en todos los estratos sociales. O sea, no reconoce un estrato social. Uno tiende a pensar que quizás desciende en la clase alta o media alta y sin embargo el descenso es general. En la clase baja también. Los tenemos. Claro. Nosotros hicimos un cruzamiento de datos respecto de lo que son las crisis económicas o han sido las crisis económicas en Argentina y el Producto Bruto Interno. No las publicamos porque las tenemos que corroborar un poquito mejor. No es un determinante hoy exclusivamente, seguramente condiciona a quienes piensan formar una familia y tener su primer hijo. Una cierta inestabilidad económica obviamente lleva a la postergación. O a quienes ya tienen un hijo, a pensar en quizás en la posibilidad de no... ¿Y a qué se debe, Dolores? ¿A qué se debe esta situación tan...? Es multidimensional, Por ejemplo, tiene que ver mucho también con los cambios de las estructuras sociales. Por ejemplo... A ver, la realidad es que hoy se ha estratificado en la edad de la mujer, en su primera aparición, en su primer hijo, entre los 30 y 34 años. En el informe anterior nosotros lo poníamos como una tendencia, pero hoy en Argentina volvemos a reiterar que ya los primeros nacimientos en una edad promedio de la mujer está entre los 30 y 34 años. El correlato propio de la fertilidad está entre los 20 y 30 años como la mayor tasa de posible fertilidad y va descendiendo esa curva de fertilidad a medida que pasan los años. Una última pregunta, Dolores. A ver, si nos das un ejemplo así, quizás más amplio, ¿no? Del promedio que conocemos de argentinos que ni siquiera que se casan, que forman pareja y demás, de un 100%, ¿cuántos tienen hijos o cuántos deciden ser padres? ¿Cómo, Robertito? De un porcentaje, de un 100% de argentinos, de los argentinos que poblamos nuestro país y estamos aquí. De ese porcentaje, de la gente que está en edad de fertilidad, ¿cuántos tienen hijos y cuántos no tienen hijos o cuántos deciden no tener hijos? Segmentadamente, hoy el promedio es de 1 hijo, .4, o sea, no llega a tener la posibilidad de tener 2 hijos. O sea, que los matrimonios generalmente... En promedio a nivel nacional. A nivel nacional, es decir que... Entonces esto nos plantea nuevos desafíos en lo que tiene que ver con el envejecimiento poblacional. Y pensamos que es importante tener estos datos en agenda porque también de alguna manera tenemos que pensar en qué políticas públicas o qué políticas familiares que no son únicamente, y eso me resulta importante aclararlo, lo que tenga que ver con financiaciones o planes económicos, no son las únicas porque observando lo que ha sucedido en el primer mundo no ha resultado cuando vos tomás solamente beneficios económicos para quien quiere formar una familia. Hay un dato que es muy importante y que sí lo pudimos evaluar entre los jóvenes a partir de los 16 años, que según el Código Civil pueden acceder a métodos de anticoncepción, que la gran dificultad es el interés por tener una pareja estable. Ese es un punto importante y aquel que quiere tener una pareja estable no encuentra rápidamente esa posibilidad. ¿Y sabes qué, Dolores? Y ya te despido, el hecho también de la situación económica, que hoy los chicos que están en la facultad o salen del secundario ni siquiera tienen planificado la posibilidad de comprarse su propia casa como pasaba hace 20, 30 años, que cada uno de nosotros sabía que si estudiabas, trabajabas, primero venía el departamento y después la casa, y hay parejas que se unían, compraban su propia casa o no, y allí formaban su familia. Lo cierto es que hoy ha bajado el interés y sobre todo, creo yo, como decís vos, en un chico, 1,4 por familia, ¿no? Por la situación económica. Exacto. Porque hoy traer un chico al mundo, hoy traer un chiquito al mundo,
es un gasto tremendo y además, si vos le querés dar lo mejor que puedas a tu hijo, a veces no lo lográs. Creo que también pasa por ese lado. Gracias, Dolores. ¿Querés cerrar con algo? Decime, te escucho. Cerrá. No, solamente el último dato que también está en el informe es que sí han crecido los hogares unipersonales en Argentina, dato que no es similar en otros países de Latinoamérica. Es un fenómeno muy nacional. O sea, quien puede acceder a la posibilidad de vivir solo, elige vivir solo. Bien. Bueno. Muchas gracias por esta invitación. Buen punto. Gracias, Dolores. Buen punto. Y aparte, una eminencia. Gracias, Dolores. Un gustazo tenerte. Un gusto. Gracias por la invitación. Adiós. Hasta luego. Es cierto, chicos. Es un tema muy preocupante porque afecta a las jubilaciones futuras. Porque no va a haber población activa. ¿Quién lo paga a nosotros? No, empiecen a tener hijos. Muévanse todos. Estimulémoslo. Que haya un canal codificado para que la gente empiece a tener hijos.